Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de nuestros seguidores de esta imaginaria radio La Lumbrera. Radio que tiene como lema, más que un eslogan, un lema esculpido con letra de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y bajo ese contexto, amables auditores, seguidores, cibernautas, que están con nosotros, que semana a semana siguen nuestros programas. Queremos compartir con ustedes un día más, una semana de bendición para la gloria y honra del nombre del Dios Altísimo, porque ese es el fin último de nuestro programa, alcanzarles a cada uno de ustedes con una palabra de bendición, con una palabra de fe, de esperanza. Y por cierto, una palabra de orientación para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Vamos a orar a esta hora del día. Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos en este día de estar una vez más junto a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, compartiendo, mi Dios, una enseñanza de vida, una experiencia, mi Dios, que sea de bendición para cada uno de ellos. Y no solo para que lo puedan oír, sino también para compartir con otros. Mi Dios, enseñanzas que ayudan a crecer y a desarrollarse, no solo en la vida cotidiana, sino también experiencias que permiten afirmar nuestra fe. Señor, te damos gracias a ti, Padre Eterno, porque nos has provisto de abrigo, de alimento, de salud, de protección. Señor, te ruego que en tu misericordia seas actuando en la vida de cada uno de nuestros seguidores, hermanos, oyentes, simpatizantes. Tal vez alguno de ellos esté pasando por alguna situación de enfermedad o de apremio de salud, como también muchas veces lo hemos estado, cada uno de nosotros. Pero sin embargo hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti y hemos salido airosos. Señor, no desconocemos lo que hace la medicina, pero en este tiempo, Señor, sí reconocemos, mi Dios, que la medicina todavía no nos puede decir a cada uno de nosotros que caminemos con libertad sobre nuestra tierra. Por eso, Señor, que nuestra dependencia absoluta es de ti. Te damos gracias, mi Dios, por las capacidades que colocas en los hombres para que puedan encontrar solución a los problemas que hay en medio de la sociedad. Padre de los cielos, bendice cada vida, cada corazón, aquel que esté necesitado, el que esté enfermo, el que esté pasando por una situación depresiva, por angustia, por situación de pánico. Sea, Señor, obrando en sus vidas a través de tu Santo Espíritu, que fue el compañero, el paracleto que tú dejaste cuando tu Hijo Jesucristo ascendió a los cielos. Ese compañero que estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias te damos en este día y danos sabiduría y entendimiento para compartir con cada uno de nuestros oyentes. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias damos a cada uno de nuestros seguidores y auditores que semana a semana están con nosotros compartiendo y dando vida a este hermoso sitio radial que emerge desde los cerros y quebradas del Gran Valparaíso, esta hermosa ciudad de la República de Chile que está allí como el ombligo comercial de este largo y angosto territorio llamado Chile. Y estamos ahora en el programa número 64 de Hogar Cristiano. ¿Y de qué estamos hablando? Partimos hablando la semana pasada y hoy continuaremos con ello porque es un tema bastante interesante y, por cierto, también extenso y no lo podemos resumir solamente en una simple palabra. Estamos hablando acerca de las drogas y cómo también las drogas van entrando en medio de los componentes, de los integrantes de la iglesia, porque somos una nación. Por lo tanto, como nación interactuamos con personas de distintas miradas, de distintos puntos de vista y somos personas que tenemos distintas edades también. Por lo tanto, hay múltiples factores
que influyen en el comportamiento de la conducta humana, y ello es lo que lleva muchas veces, ya sea personas que se van integrando a la iglesia o personas que dentro de la iglesia muchas veces empiezan a vivir experiencias en el mundo de lo desconocido y caen en el pecado del exceso de la medicación cuando son medicamentos, o bien en otros gustos y experiencias como son el tabaquismo, el alcoholismo y la propia drogadicción. Para darle una base bíblica a nuestro programa de hoy, quiero compartir con ustedes ahí lo que tenemos en Mateo 12, del versículo 43 al 45, y también está escrito allí en Lucas capítulo 11, del versículo 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, cuando empecé el desarrollo de este programa, me empecé a preguntar, y de hecho lo dije la primera vez, que no encontrábamos ciertamente una referencia clara en la escritura sobre las drogas, pero sí hay menciones. Están, por ejemplo, ahí en Génesis encontramos cuando Noé toma del producto de la uva y ya vuelve ahí, y el hecho de haber tomado en exceso, ¿cierto? Se transforma en una situación familiar poco decorosa. O bien también encontramos ahí cuando toman las mandrágoras, que nos habla en Génesis capítulo 30, del versículo 14 en adelante. Rubén fue al campo en el tiempo de la siega del trigo, halló mandrágoras y se las llevó a Lea su madre. Y Raquel dijo a Lea: por favor, dame alguna de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿te parece poco que hayas tomado, mi marido, para que quieras tomar también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo: entonces que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Bueno, la mención que está haciendo ahí de las mandrágoras es respecto a que estos eran productos que ayudaban a la libido sexual, de modo que están consideradas ahí también como una especie de afrodisíaco o de droga, si así podríamos llamarlo. Pero volvamos nosotros a la referencia que teníamos precisamente ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. ¿Y por qué me quise centrar en esta lectura? Porque al examinarla, al compararla y al confrontarla con la realidad actual de la drogadicción, me hace mirar a través de esta lectura el espíritu que se adueña de todo hombre y de toda mujer, de todo adolescente, joven, niño o anciano, que empiezan a incursionar en el mundo de los excesos, en el mundo de los excesos del consumo del tabaco, del consumo del alcohol, del consumo de los medicamentos, del abuso de los medicamentos, el abuso de los depresivos, de los estimulantes, que parten como en una forma así tan inocente, pero que cuando se pierde el control de ellos finalmente se tornan en una droga para el organismo. Porque los medicamentos son buenos, ¿para qué? Para detener aquello que está causando en el organismo del ser humano una enfermedad o una irregularidad en su funcionamiento. Entonces son medicamentos. Pero cuando se empiezan a tomar más allá de su uso
permitido, entonces ya son una droga. ¿Por qué razón? Porque la droga somete a la persona a un abuso, someten a la persona a una dependencia y someten a la persona a un abuso en la tolerancia. Y por sobre todas las cosas, las drogas afectan el sistema nervioso central, tal como lo vimos en la descripción que hicimos en la primera sesión sobre la droga, cuando hablamos de la definición emitida por la Organización Mundial de la Salud, y que dice que droga es toda sustancia que introducida al organismo, ya sea por vía respiratoria, por vía vocal, por vía superficial de la piel o por vía inyectable o por supositorios, pero que entran al organismo y que causan ciertamente una alteración en lo psicológico, en lo físico, en lo psíquico, y que por supuesto producen una alteración en el sistema nervioso central, porque todo lo que entra a nuestro cuerpo, finalmente, ¿quién es el que define y el que determina su destino final? Es nuestro cerebro. Nuestro centro motor, nuestro centro computacional es el cerebro. Lo que está sobre nuestro cuello es lo que mueve el resto de nuestro organismo. De modo que todo aquello que sobrepasa el uso normal permitido, tal como lo admitimos en el capítulo anterior, lo que está legalmente permitido, ya sea por los organismos controladores, por los laboratorios, por los institutos normativos de una nación y también por los institutos científicos de la salud, que dicen tanta es la dosis que una persona debe tomar de aspirina para que no le produzca daño, pero su exceso le va a producir daño. Lo mismo ocurre con aquellas sustancias que también son permitidas. Dentro de ello está lo que nosotros hablábamos de legal o de ilegal. Lo ilegal es aquello que causa finalmente daño en el organismo humano y que a raíz de ello también, como causa daño, está considerado por el sistema de justicia como ilegal, como que vulnera la ley y por lo tanto tiene consecuencias legales. Y yo pensaba en esta lectura precisamente que tenemos aquí en Mateo 12 del 43 al 45, y decía, así es cuando el hombre se empieza a enviciar, cuando empieza a caer poco a poco en una situación de dependencia, de adicción. El espíritu inmundo sale del hombre, sale. Mire, parten muchas veces los jóvenes, parten experimentando una primera cura, un primer trago, un primer cigarro. A veces, ¿y por qué lo hacen? Esa es la pregunta que nosotros podemos responder y lo vamos a hacer más adelante. ¿Por qué parten las personas probando? ¿Por qué consumen? ¿A qué se debe? Pero quiero continuar con la explicación antes de entrar al por qué. Y anda, dice, por lugares secos buscando reposo y no la halla. Y muchas veces parte por esa curiosidad, por ese querer probar. Esa primera inquietud produjo este andar, vagar, querer y no encuentra. Entonces el hombre dice, pero parece que, no sé, a lo mejor la próxima vez, y se junta nuevamente con sus amigos y dice, oye, la otra vez sí, pero no. Y parten de nuevo y vuelven a experimentar y empiezan en esa búsqueda investigativa de ver cómo son las cosas. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. La misma conciencia, el querer investigar, el querer llevar a experimentar. Y dice que vuelve ese deseo y aunque encontró el lugar ordenado, barrido y adornado, bueno, la curiosidad empieza a despertar de nuevo. ¿Y qué pasará si parto de nuevo, si lo vuelvo a hacer? Y cuando vuelven a experimentar, entonces empiezan a recaer
Y muchas veces la situación se torna incontrolable. Entonces aquí es cuando habla y dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que el primero, y entrados moran allí. Dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es tan sabia la palabra del Señor, porque nos habla en todo tiempo de lo que nosotros estamos viviendo. Pensar que este escrito es del siglo I de la era cristiana y fue plasmado allí en el Evangelio de Mateo, como asimismo también en el Evangelio de Lucas. Y tal vez en aquel momento, para los lectores de aquel tiempo, tenía el significado de la situación que se estaba narrando en ese momento. Pero hoy para nosotros, que lo miramos y lo comparamos con el mundo contemporáneo y que nos rodea, también tiene una explicación. Y eso es lo que pasa con el drogadicto. Partió siendo un experimento y dijo, dijo algo tan simple, no tomo más, no, esto es la única vez, no, esta cuestión no, casi me parte la cabeza, no quiero, listo. Y se ordenó y dijo, no, para mí no lo voy a volver a hacer. Estaba todo bien, todo en orden. Pero luego se encuentra nuevamente, la ocasión se produce propicia con los amigos, con las amistades, y cómo, no, pero es que si tú, hazte hombre, etcétera, y tú, que te crees potente, ya, y tómate una, tómate dos. Y finalmente termina poco a poco. Ya no es que sea simplemente el espíritu que salió, porque la primera vez el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esa primera intención, esa primera experiencia, ya fue la primera vez, listo, ya se terminó. Voy arrepentido, pido perdón por esta estupidez que hice, que ciertamente es un pecado delante de Dios, no lo puedo desconocer, no podemos llenar todas las cosas de errores, no, amables oyentes, pecado, con este pecado delante de Dios, y lo he hecho. Entonces dice, volveré a mi casa, y vuelve ese deseo a esa casa que estaba arrepentida, la encuentra desocupada, barrida y ordenada, porque está a cuenta con Dios, borrón y cuenta nueva. Eso fue el fin de semana, pero el día lunes me pongo a cuenta y salgo. Pero empieza nuevamente a maquinar ese deseo, a maquinar, y encuentra consigo a otros más fuerte, con más ganas, con más ansia de provocar aquello. Pero ¿sabe lo que sucede ahora? Moran, habitan, viven allí. Y ahí es donde se torna lo tremendo, lo grave, lo terrible. Porque si bien es cierto, es pecado, pero ahora es un pecado con mayor consumación. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Las cosas son tan simples como cuando el hombre quiere experimentar con una mujer y luego sigue, porque ya en su mente está esa perversión sexual, mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, sí podemos buscar por qué las personas experimentan con distintos tipos, no solo de medicamentos que cuando se consumen en exceso toman el papel de droga. ¿Por qué? Porque la droga es toda sustancia que entrada al organismo produce alteración en lo psíquico, en lo psicológico, en lo emotivo, y a través del sistema nervioso central producen una alteración de la personalidad, del carácter y del temperamento del individuo. Muchas veces es por la curiosidad. Y eso ocurre como un bebé, por ejemplo, que quiere saber por qué hay hoyitos en la pared y quiere meter ahí y busca de una u otra manera algo pequeñito para meterle los enchufes. Tenemos que cubrir los enchufes. Por la curiosidad, el deseo normal de conocer las cosas nuevas, la moda, lo que otros hacen, casi siempre animado por un amigo o por un grupo de amigos. ¿Para qué? Para ser como la manada. Por eso que es importante que nosotros pongamos ojo en qué colegio
estamos matriculando a nuestros hijos. De modo que el tiempo, cuando nuestros ojos no alcanzan a ver lo que sucede en el colegio, al menos tengamos como tranquilidad en nuestra vida que los matriculamos en un lugar que es conocido como más o menos seguro. Pero no los expongamos de buenas a primeras, animado por alguien que lo incita, que lo lleva, que lo anima. Y no solamente los adolescentes, también ocurre en personas mayores. Por ejemplo, cuando los muchachos empiezan a trabajar, cuando salen del hogar y cuando salen lejos de casa, cuando los padres ya no los ven, cuando el papá ya no le puede decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Salen de casa. Las niñas toman su profesión y salen de casa y se encuentran con sus amigas y quieren darse su primer día de farra, porque están solas, están libres, nadie las restringe, nadie las mira, nadie los ve. Por curiosidad, lo hacen muchas veces. La presión del entorno, la presión de la pandilla. Yo te puedo decir, trabajé muchos años en un medio militar y durante los más de 30 años que trabajé, siempre tuve la presión de la pandilla, la presión del medio. Oye, hermano, si no pasa nada, si el Señor Jesús en las bodas de Caná hizo vino para que todos disfrutaran bien. Eso es lo que el mundo, lo que la sociedad interpreta de la Escritura. Pero no es esa la interpretación que yo tengo de las bodas de Caná de Galilea. Entonces, la presión de la pandilla, y ahí ya podemos ver que no es solo la edad. No, es en toda época, el hombre que trabaja en la construcción. Ahí es ese medio grosero, garabatero. Y ahí está el hermano o el joven que por la necesidad laboral va a ese mundo. Oye, no, pero aquí nosotros somos machos, así que el que no se toma medio litro sin respirar, entonces no es. Y evidentemente que cuando la persona es débil, en primer lugar, en su carácter, es débil en sus principios, en su fe, evidentemente que es llevado como las ondas del mar, un momento arriba, un momento abajo. La presión de la pandilla. La expresión parece ser así como delictual, pero no. De la pandilla laboral, de la pandilla del colegio, de la pandilla de la sociedad, de la pandilla de la comuna. A veces es la pandilla la que fuerza a probarlas, por no sentirse menos y así no ser apartado del grupo. No eres un hombre si no lo haces. Esa es la entrada a una futura adicción. Fui un hombre que tuvo oportunidades de estar muchas veces fuera, no solo de casa, de mi tierra, lejos, miles de kilómetros. Y la pandilla, me decía, oye, ¿y qué tal si vamos y compartimos con unas luciérnagas refiriéndose a damas nocturnas? Pero yo tenía claro mis principios y mis fundamentos y sabía muy bien que el anillo que llevaba en mi dedo no fue por un mero ceremonial. Entiendo perfectamente lo que significa el anillo. No tiene principio, no tiene fin. Es un círculo cerrado. Es de oro, incorruptible. Oro terrenal, por supuesto. Y ese anillo, cada vez que yo estaba en esa confrontación, ahí estaba la mirada silente de mi esposa, de la mujer que le prometí lealtad y fidelidad mientras vivamos en esta tierra. La pandilla produce muchas presiones en medio de la comunidad, pero no por ello le vamos a decir que sí. Otras veces simplemente es por la curiosidad del placer y de traspasar lo prohibido. Para experimentar qué pasa si nos tomamos un mojito, no sé, si nos tomamos un cortito de tequila, no sé, que por serlo ejerce atracción, es una forma de revancha, hago lo que me da la gana, el placer de traspasar lo prohibido, que es como romper con las normas de la familia,
con las normas que la sociedad me imponen, con las normas que mi medio social me dicta y con las normas que me da el mundo religioso. Yo quiero quebrar con eso, quiero darme un gusto. Así parten las cosas, así parten, por un gusto. Y lamentablemente, después piensan, recapacitan, como este espíritu que sale y no halla la casa. Entonces volveré, dice, de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y limpia y adornada. Entonces realmente esa es la situación que ocurre aquí, por traspasar lo prohibido. Lo importante está, amables oyentes, ser responsable y no seguir con esos experimentos que a la larga van creando en el individuo, así como ese ejército de espíritu, peores que el de querer traspasar lo prohibido, y que entrados finalmente se posesionan de ti, moran en ti. Entonces, de esa condición es difícil echar atrás. ¿Qué es posible? Sí, es posible, pero ya no por tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque ya rompiste. Todo te es permitido, pero no me dejaré vencer de ninguna. Te vencieron. Quebraron tu voluntad. Y cuando quiebran tu voluntad, entonces lo único que te queda es esperar ayuda y el oportuno socorro de parte del Dios eterno. Y eso ya no lo hace solo. Ahí tienen que intervenir otros para ayudarte a salir del fango en el cual estás metido. Muchas veces también, ¿por qué las personas quieren entrar a experimentar y consumen droga? Por la mala información del placer que se produce. Son engañados, introducidos a paraísos artificiales por los que quieren solo conseguir nuevos dividendos para sus vidas. Te pondrá bien. Esa es la primera respuesta que dan los amiguis, los amigotes. Tómate un trago para que te sientas bien, ahí te vas a sentir más choco y te van a dar ganas de agarrar a la Juliana. Según dicen, es la más fea del grupo. Por eso que con trago te pondrá bien, una sensación de placer, de bienestar, de tranquilidad. Tendrás más coraje para hablar con ella. Pero el que esto dice no habla de la depresión que viene después. Claro que no. De esa condición, de ese estado de desecho, de estiércol, de vergüenza que se siente después cuando se piensa estando con la cabeza fría y serena. Entonces empieza a decir, ¿cómo pude llegar a esta estupidez, a esta tontera? ¿Cómo pude llegar a esto? La casa estaba barrida y limpia. Los espíritus ahí se ponen y se acumulan y se amontonan y moran allí. Muchas veces, cuando la persona está sumida en problemas, toma la droga como un medio de evasión, como un medio de escape, como una forma de pegarse una volada del mundo tan tormentoso en el cual está viviendo, porque quiere salirse de la tierra y quiere experimentar en los espacios siderales. Se cree allí como un gran Mahatma, se cree allí como un Machi, se cree allí como un gran Inca, invocando los espíritus del más allá. Entonces, como una evasión de la realidad que le rodea. Una forma de decir que no están de acuerdo con lo que pasa. Una forma de protesta, una forma de llamar la atención sobre sus problemas. O la manera de protestar contra aquellos que desde pequeño les etiquetaron como inútiles, fracasados. Esas son las palabras que muchas veces los padres o las madres colocan sobre sus hijos. Tú eres un fracasado, eres un don nadie. Tú serás un nadie en la vida.
tú no sirves para nada, eres un bueno para nada. Y una forma de demostrar que algo pueden hacer, entonces evaden esa realidad. En vez de buscar en Dios una restauración interior, una restauración espiritual, una restauración física y una restauración social, prefieren escapar de la realidad a través del consumo de distintos tipos de drogas. Por ejemplo, los adictos al cigarrillo, ¿cómo empezaron? Siendo como el resto. El muchacho de la feria, por ejemplo, en ese mundo donde él se desarrolla por sentirse como los demás, como el hombre que se echaba encima un saco de 100 kilos, y él por sentirse igual también se coloca el cigarrillo a medio caer ahí en la comisura del labio y conversa y fuma y carga el saco. Le imita a Elvis Presley, toca la guitarra, canta y baila. Y así parten. Y luego terminan con sus pulmones entenebrecidos en el alquitrán y dicen: la vida me ha tratado mal. No, la vida nunca te ha tratado mal. Fuiste tú quien empezó a permitir que lo prohibido se hiciera parte tuya. Dios no te hizo con alquitrán. Fuiste tú el que empezó a permitir el alquitrán. Fuiste tú el que empezó a permitir el alcohol. Dios no te hizo con una botella de alcohol adentro. No, al contrario, Dios puso en tu cuerpo órganos desintoxicadores. Problemas emocionales internos, trastornos de personalidad, falta de aceptación y educación deficiente han sido las causas de muchos drogadictos. Crisis de identidad en la adolescencia, timidez, el sentirse rechazado, fracasado, problemas emocionales internos. Una joven que durante su niñez sufrió violación, que vio maltrato, empieza a caer en la droga para evadir esa realidad, para olvidarse de ese dolor interior del cual nunca se ha podido sanar. Un hombre o una mujer que ven que les faltan a su lealtad, a su fidelidad, parten evadiendo una realidad y finalmente terminan siendo esclavos de la droga. Los que por falta de identidad en la adolescencia, aquellas personas que son retraídas, que son callados, que no ocupan un lugar relevante en medio del grupo, porque han sido maltratados en el hogar, porque tienen carencias, tienen necesidades de alimentación, tienen necesidades económicas, y una forma de evadir estos problemas emocionales internos parten experimentando a través de la drogadicción. Por supuesto, el mal ambiente familiar también permite que muchos consuman droga, y esto es lo más terrible, porque el hijo ve que el padre bebe, entonces él bebe, y sabe lo que hacen algunos padres inescrupulosos: hacen que el niño beba, que la guagua beba para que se quede dormida, la guagua, para que el bebé se quede dormido, para ellos dar libertad a sus pervertidos deseos sexuales en el hogar, en orgías, en malas formas de vida. Por eso embriagan a la guagua, en vez de darle un poco de leche, le dan vino. ¿Y sabe para qué? Dicen, para que no moleste, en vez de darle un poco de comida. El mal ambiente familiar, matrimonios rotos o mal adaptados, la poca relación familiar padre-hijo, violencia intrafamiliar. Cuando a un hijo no se le ayuda a afrontar la vida dándole ánimo y seguridad, puede padecer una gran inseguridad. Y un hijo inseguro y dependiente está mucho más predispuesto a dejarse llevar por el camino de la droga. El ambiente, el mal ambiente familiar, porque un buen ambiente familiar es aquel en el cual la familia tiene interacción comunicacional, padre, hijos, madre, hija, donde todos son partícipes y hay en el hogar un
orden de vida establecido, hay un respeto. Si el padre bebe, él bebe, pero él bebe solo a la hora de almuerzo. Pero no permite que los hijos beban, porque él entiende que eso no es para ellos y lo prohíbe. Pero cuando hay un mal ambiente familiar, el alcohol y el tabaco se desparrama de rey a paje. Entonces se descontrola la vida del hogar. Entonces no hay tampoco límites. Se abre la puerta al libertinaje, no a la libertad, al libertinaje. Que salgan los jóvenes, las jovencitas, que pasen la noche afuera, no importa lo que pasa. Y si después viene una guagua, total, ahora tenemos la ley de aborto, así que está todo arreglado. Pero cuando hay un mal ambiente familiar, es el campo propicio para que empiece a proliferar la drogadicción. El flanco, las barreras, las vallas, los cercos, los muros, están todos en el suelo. La falta de valores reales para su vida. Por cierto, claro que sí. Un joven, un adolescente, un hombre, una mujer, un adulto, un anciano que jamás ha tenido valores en su vida, evidentemente que es un campo abierto para las drogas. Los valores que hoy en día se presentan en medio de la sociedad están basados en el consumo, en el poder, en el confort, en el placer, en el dinero. Vivimos en medio de una sociedad hedonista, donde todo está permitido. Ya es del siglo pasado, del segundo milenio. Hoy estamos viviendo el tercer milenio. Por lo tanto, los valores normativos del comportamiento, de la conducta del hombre y de la mujer son del siglo pasado. Hoy en día cada cual vive relativamente, ya no vive bajo los valores implantados por papá y mamá o por los principios que les dé el fundamento de la fe. No, eso es de otra onda, es de otro tiempo. A Dios lo tengo cuando lo necesito, y si lo necesito le digo a todas mis amistades que oren por mí, que hagamos una cadena de oración por internet y estamos salvados. Valores relativos. Cuando faltan los reales valores en la vida de las personas, entonces es un campo propicio para entrar a la droga. ¿Por qué? Porque se quiere exaltar al individuo, se quiere mostrar lo hedonista que es el hombre. El descontento muchas veces con el sentir político, el descontento con el sentir intelectual, el descontento con el sentir religioso, también conlleva muchas veces a buscar un aliciente, un volarse, unirse del mundo, el apartar a los jóvenes de las tareas de este mundo, el poder, el gobierno de todo. Lo tienen solo los poderosos. No se pide su opinión. Es mejor entonces pasar peor. Muchas veces esos descontentos también acarrean hacia el vicio. La educación competitiva y despersonalizada. Cuando no hay intereses, cuando solamente se va al colegio por alejarse de la realidad de la casa, porque en la escuela hay un poco de comida y hay un poco de pan. Una educación despersonalizada, sin interés para los participantes, es un campo propicio para empezar a entrar en la droga. La falta de una verdadera instrucción e información sobre las drogas y el daño que causan en el organismo también muchas veces hace que las personas empiecen a entrar a ese mundo sin tomar en serio las consecuencias. Algunas veces se permiten, otras veces se castigan. Dicen que no hacen daño las drogas, luego que son asesinas. Aquellos que las censuran son los que las promocionan.
El médico que quiere salvarnos del tabaco nos está hablando con un cigarrillo en la mano. Así es la falta de verdadera información sobre las drogas. Por supuesto que también, aunque mucho se ha hecho por ello, la falta de lugares donde puedan acudir quienes están pasando por estas situaciones de drogadicción y que permitan un uso sano del tiempo libre, un lugar donde tener un momento para pasarlo bien, que no sea solamente las discotecas por no saber dónde ir. El hecho de vivir en medio de una sociedad permisiva es que verdaderamente ha incrementado profundamente el consumo de la droga. Fíjense que hasta el año 1950 las drogas estaban siendo solo como una preocupación aislada. Pero a partir del año 1960, cuando empezaron a cambiar hasta los campos de cultivo en los cuales empezó a incrementar la plantación de coca, entonces empezó una gran preocupación mundial por la drogadicción. Recordemos el gran encuentro de Woodstock en Estados Unidos, por allá por el año 62. El año 61 la Organización Mundial de la Salud ya había puesto el primer grito y había hecho una conferencia para disertar sobre aquellas sustancias que estaban en la lista 1 que no eran dañinas y las que estaban en la lista 2 que eran dañinas para el ser humano, su consumo, la sociedad permisiva. Se critica al drogadicto que se pincha heroína o fuma hachís. Sin embargo, no vemos mal y se promociona incluso a millares de personas cada día ingieren cantidades extras de alcohol y de otros fármacos, acompañado de cigarrillo cada día. La publicidad se basa en estimular el beber, el fumar, el placer, el sentirse bien. Se hace ver que un hombre en una lancha es feliz y por supuesto no está bebiendo una Coca-Cola, está bebiendo whisky. Y cuando cae la noche se muestra ahí un sol que va poniéndose en el horizonte y una copa. Conseguir más éxito es tener una mayor personalidad, hacerlo todo más ligero. Una sociedad permisiva. ¿Cuántas veces cada verano nosotros oímos en tal lugar murió un transeúnte atropellado por un turista? Y cuando empezamos a investigar, ese turista no provenía precisamente de una aldea, provenía de una metrópolis, y no de una metrópolis cualquiera, provenía de barrios altos como son conocidos. Esto nos muestra que una ciudad, una sociedad permisiva, la droga no tiene estrato social. Y los mayores consumidores son precisamente los estratos altos. Y los mayores consumidores son los estratos altos y los estratos profesionales, donde hay menos control. Por cierto, y uno de los puntos más relevantes de por qué se consume la droga y que no lo podemos dejar en el olvido ni pasar por alto, es el problema básico del ser humano. Su vacío interior, su insatisfacción del alma. Vivimos en un mundo que cada día se esfuerza en hacernos la vida más cómoda, más moderna, más ociosa. Hemos superado muchos problemas del ayer. Vamos adelantado en todos los campos, pero en realidad la vida nos es más ingrata. Tenemos menos tiempo y más necesidades. Se descubren más medicamentos, pero tenemos más enfermedades psíquicas y sobre todo nos sentimos vacíos. Algo falta
Aún no lo hemos hallado en este mundo. No nos han dado la respuesta. Tratamos de llenarlo con muchas cosas y una de ellas, amigos oyentes y auditores, precisamente es la droga. Pero al final es peor. ¿Quién tiene la respuesta? Este es uno de nuestros objetivos. Demostrar que el hombre que no tenga en cuenta a Dios en su vida seguirá enfermo, pobre, necesitado y triste, porque espiritualmente está vacío. Por ello es que nuestro programa no terminará hoy, porque tenemos mucho que contarles acerca de este tema. Por supuesto que queremos dejar en claro que lo único que nos puede hacer aterrizar y evitar esa fuga de la realidad y colocar los pies en la tierra es solamente nuestro Señor Jesucristo. Y amables oyentes, la luz roja se ha encendido en el estudio, lo que indica que tenemos que ir terminando por el día de hoy nuestro programa Hogar Cristiano número 64. Y estamos avanzando sobre este hermoso tema de las drogas y creo que será de grande ayuda para cada uno de ustedes. Vamos a orar entonces en el día de hoy. Te agradecemos, Padre Eterno, por esta oportunidad que hemos tenido de compartir con nuestros oyentes no solo tu palabra, sino también una enseñanza práctica para nuestra vida. Señor, ayúdanos, enséñanos a ser avisados, observadores, que velemos, Señor, que oremos, que no caigamos en tentación, Padre Eterno, porque a la verdad nuestro espíritu, Señor, que está en este cuerpo mortal y pecador, Señor, quiere esa comunión contigo. Pero soberano Dios, muchas veces también somos débiles y pecamos. Señor, te damos gracias por este día. Tu bendición sea sobre cada uno de nuestros oyentes y tu paz reine en cada corazón. A ti damos toda honra y gloria por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, amables oyentes, y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.